Muy buenos días a todos, mi nombre es Alexander Clivadenko, soy uno de los socios de Winimata que trabaja en el equipo de proyectos, infraestructura y construcción. Y la idea de este espacio, como ya lo hemos hecho otros meses, es poder profundizar en los hechos más relevantes que ocurrieron esta vez durante el mes de mayo y junio. Juntamos 2 meses, ya que la verdad es que no hubo tantas noticias. Sin embargo, hay dos fallos muy relevantes que vale la pena comentar. En primer lugar, desde la Corte de Apelaciones hubo un fallo que fue un rechazo a un recurso de queja que se presentó por parte del Consejo de Defensa del Estado en contra de la sentencia arbitral que dictó la Comisión del Contrato de Concesión del Aeropuerto de Santiago. ¿Ya? Esta sentencia lo que estableció es que la pandemia producida por COVID-19, que fue considerado por los miembros de la comisión como un hecho sobreviniente, afectó la conmutatividad del contrato y en virtud de los impactos que provocaron en el mismo, es que ordenó al Ministerio de Obras Públicas a sentarse con la sociedad concesionaria a negociar de buena fe mecanismos de corrección de esos impactos. ¿Ya? Esto es bien importante, ya que al ser rechazada esta queja se va sentando eh, un criterio jurisprudencial que no es nuevo, pero que se va reforzando y que había ocurrido anteriormente en algunas otras comisiones. Tal vez la que vale la pena mencionar, la más relevante, es lo que ocurrió en el caso de la Plaza de la Ciudadanía, también con un hecho sobreviniente que fue el estallido social. Si bien se trata de contratos y también de comisiones que se encuentran bajo el amparo de marcos regulatorios distintos, porque debemos recordar que la ley de concesiones el año 2010 sufrió una importante modificación, tienen bastantes similitudes, ¿ya? Que van a ser muy útiles en adelante para ir resolviendo las controversias que puedan ir surgiendo en estos contratos. Y las similitudes son principalmente en el reconocimiento de ciertos principios. Primero, la importancia del principio del equilibrio económico y financiero de los contratos de concesión, la importancia que esto tiene durante todo el desarrollo de estos contratos, tanto en su etapa de construcción como de explotación. En segundo lugar, la naturaleza de estos contratos, estableciendo con claridad que son contratos conmutativos, bilaterales y onerosos. Y en tercer lugar, la importancia que tiene el principio de la buena fe también durante todas las etapas de desarrollo de estas obras, estableciendo el principio de buena fe como un principio rector que ambas partes deben siempre respetar y que resulta particularmente relevante cuando se producen circunstancias extraordinarias, como lo fue la pandemia del COVID-19, como fue el estallido social, o como pueden ser otro tipo de ejemplos, que obliga a ambas partes a buscar soluciones para que la viabilidad de los contratos eh, se pueda producir y estos, digamos, sigan desarrollándose con normalidad. Si bien se trata de un fallo de la Corte de Apelaciones, no podemos decir que todavía la sentencia de la Corte Arbitral está firme, porque ha sido usual por parte del Consejo de Defensa del Estado presentar recursos de queja contra la queja a la Corte Suprema, solicitando nada más que de oficio, a raíz de las facultades que tiene la misma Corte Suprema, para hacerlo, revise la actuación de la Corte de Apelaciones. Sobre esto, acaba de haber un importante antecedente, y es que en el fallo de la queja de las obras de conversión del tramo urbano, me estoy refiriendo a las obras que se hicieron, obras adicionales que se hicieron en el contrato de la Ruta 5 Santiago-Talca, eh, obras extraordinarias que se hicieron ya casi en la última etapa de la antigua concesión. Este es un contrato que se volvió a licitar, pero hubo un reclamo grande relacionado a esas obras que el Consejo de Defensa del Estado también presentó una queja, la Corte de Apelaciones también la rechazó, presentó una queja de la queja y esta queja de la queja acaba de ser decretada inadmisible por la Corte Suprema, lo que es una buena noticia como precedente justamente para el caso de AMB, y es algo que conocemos de cerca porque parte del equipo del Winimata trabajó en este reclamo del tramo urbano. Como segundo gran hecho de este periodo,
está la sentencia de la Corte Suprema en relación a el puente Caucao. ¿Ya? Hay que recordar que el puente Caucao es un puente basculante que se ejecutó en la ciudad de Valdivia y que tuvo una serie de problemas asociados al diseño de esa obra y a su ejecución. Este es un contrato que se realizó por el sistema de obra tradicional, ¿ya? Es decir, por lo que se conoce como marco jurídico, como el RCOP, el Reglamento de Obras Públicas. Em, y era un contrato que por lo mismo su naturaleza funcionaba a través de precios unitarios, con el sistema del reajuste polinómico que establece este reglamento, cuya reclamación en la justicia ordinaria, en primera instancia, reclamación interpuesta por ASBI, que fue la constructora de este puente, fue acogida por el tribunal parcialmente, pero en lo importante, el tribunal estableció que existían pagos pendientes por parte del Ministerio de Obras Públicas a la constructora que tenían que ver con obras que habían sido ejecutadas y no pagadas, con algunas modificaciones que se habían realizado y que no se habían pagado, con obras adicionales que tampoco se habían pagado, y que existía además un plazo adicional de 202 días que a su vez detonaba gastos por gastos generales que no habían sido reconocidos. Todo eso fue acogido por el Tribunal de Primera Instancia, y lo único que no se acogió es que además la constructora reclamó que existía un término anticipado injustificado de parte de la administración del contrato, cosa que el tribunal no acogió, y señaló que además el contratista, al ser un contratista competente con experiencia en estas materias, debió advertir los errores de diseño y ayudar a corregir los mismos. Por lo tanto, existían responsabilidades compartidas tanto del MOP como del contratista respecto a esos errores de diseño que terminaron en lo que sabemos, que el puente finalmente no ha podido ser utilizado hasta el día de hoy. Ahora, es varias cosas que comentar acá. Primero, lamentablemente, esta es una sentencia de la Corte de Apelaciones, perdón, de la Corte Suprema, que se obtiene después de 10 años, ¿ya? Entonces, esto es un elemento importante a tener presente en la discusión que se viene dando hace tiempo respecto a que para las obras tradicionales sea la justicia ordinaria la que resuelva este tipo de reclamaciones, y no tal vez se genere un mecanismo más expedito, como ocurre por ejemplo en el caso de las concesiones de obra pública, donde existen estos tribunales arbitrales especiales y donde se obtienen resoluciones en tiempos bastante más acotados. Entonces, llama la atención que después de 10 años se haya obtenido finalmente una decisión final. En segundo lugar, bueno, le relaté lo que ocurrió en primera instancia. Luego, en segunda instancia, la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones decidió, eh, no acogió, digamos, se presentó un recurso en contra de la sentencia de primera instancia, y lo que hizo la Corte de Apelaciones fue darlo vuelta, ¿ya? Y fue por eso que el contratista en este caso presentó un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema, que terminó desechando la actuación de la Corte de Apelaciones y reafirmando lo que había sido resuelto por el Tribunal de Primera Instancia. Eh, lo que, lo que tiene mucha importancia en este caso también tiene que ver con materia de principios que aplican en este tipo de contratos de obra tradicional. En este caso hay dos principios fundamentales que se refuerzan con esta sentencia, y es, en primer lugar, el enriquecimiento sin causa, ya que el fisco no puede hacerse de obras a costa del patrimonio de un tercero, en este caso de un contratista, pues se estableció que habían obras que se habían ejecutado y no se habían pagado. Y en segundo lugar, es cómo este hecho se relaciona también con el tema del equilibrio económico y financiero, precisamente porque hubo obras que se ejecutaron y que no se le pagaron al contratista. Finalmente, el precedente que deja este fallo es muy importante para la industria, ya que eh, da certezas de que pese a la demora, eh, el sistema tiene resguardos para los contratistas, y estos resguardos funcionan,
y que al final del día, cuando existen situaciones como las que ocurrieron acá, de obras que han sido encargadas y que no han sido pagadas, el sistema se preocupa, el sistema de resolución de las controversias y de las reclamaciones funciona y se preocupa de establecer los equilibrios que son necesarios y que dan viabilidad a las empresas que participan de esta industria. Esos son los dos fallos más relevantes de este periodo. Hubo un par de discrepancias que ingresaron al panel técnico de concesiones. Hubo una de ellas, la de la ruta de la fruta, que fue resuelta la recomendación durante el mes de julio y por lo tanto el comentario a esa discrepancia la vamos a dejar para el próximo newsletter. Y sí es importante ir haciendo seguimiento a los proyectos de ley que hoy día están ingresados en el Congreso, que también repercuten sobre la industria. Muchas gracias y nos vemos el próximo mes.